Bienvenidos, bienvenidas a la Masterclass de Finanzas Prácticas para Independientes. Hoy con Clau, que ahorita voy a tener el placer de presentarla, vamos a ver este tema puntual de cómo administrar mis finanzas como independiente. Vamos a presentar a Clau, vamos a darles también una agenda de otras charlas que tenemos por si se animan, y ya adentrándonos en el contenido de hoy, vamos a tener pues una actividad un poquito como para romper el hielo. Vamos a hablar de la separación de las finanzas personales de las del negocio, un tema de descripción general del modelo, que son ingresos, gastos y control, una elaboración del flujo de caja, herramientas de control que ahorita van a ver más al detalle que contienen, y pues un tema de abrir también un poquito el micrófono al final para hacer una socialización, inquietudes o todo lo que quisieran profundizar. También darles o invitarlos a las siguientes dos charlas que tenemos. La siguiente pues sería el martes 23 de agosto, cómo organizarme como independiente. Ya estamos hablando de finanzas, pero hay otros temas como contratos, normatividad, medios y formas de facturación, cómo cobrar, deducciones, responsabilidad. Son temitas que nos van inquietando a medida que vamos avanzando más en este camino como independientes, que quizás no son los más bacanos, no son los más, dice, me muero por tenerlos, pero son esenciales para poder tener una buena estructura de nuestro negocio. Y ya la Masterclass 3 es cómo mejorar mi capacidad de ahorro o para ahorrar como independiente. Esa sería el jueves 25. Les estaríamos pues compartiendo las agendas en los próximos días. Y ahí pues tocaríamos temas de ahorro como independiente o persona, conceptos básicos del ahorro, dónde y cómo ahorrar, también dónde no hacerlo, y por último pues el tema de la tan anhelada libertad financiera. También estaremos hablando un poquito sobre este tema. Y bueno, ya pues sin más preámbulos, por aquí les presento a Clau, que nos está acompañando hoy. Ella tiene más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos de áreas financieras y de proyectos en empresas como Citibank, Colombia, Citibank USA, Aerorepública, Colfondos. Y hace un buen tiempo, Clau, ya tú me dirás cuántos años decidiste volverte independiente y emprender también, y es cofundadora de Plural Group Co., que es una empresa de consultoría en finanzas sostenibles y evaluación de proyectos, y además se dedica con mucha pasión, de lo que te he podido conocer, como consultora independiente en finanzas para pymes y emprendimientos, y obvio pues independientes. Tiene todos los títulos habidos y por haber. No, exagerado. Que dice, wow, Clau, de verdad No. conoce el tema. Nos complace mucho tenerte aquí porque es un contenido que muy pocas personas pueden acceder, además de tu vida trabajando como empleada, luego como independiente, conociendo esas dos caras, viniendo del sector financiero y además enfocándote en esto, en finanzas. Entonces, nada, Clau, somos todo oídos, muy bienvenida. Si quieres complementar algo de tu presentación, aquí estamos a tu disposición. Y nada, empecemos. Pues Fede y todo, súper rico estar aquí esta noche y nada, que sé mucho, tengo experiencia y es lo que esta noche les quiero dejar. Yo creo que de todo esto que se lleven 2, 3 cositas y ganamos todos el año. Nada de esto es nuevo, ni yo me inventé, esto está en los libros, escrito. Pero lo más importante es la experiencia, lo que yo les pueda contar de lo que yo viví, he vivido, he compartido con tantos independientes, con empresas con las que he trabajado, con pymes, con gente que está arrancando desde ahora independiente, y si algo se llevan ya, o sea, la sacamos del estadio. Eso al final del día es lo más importante. Entonces arranquemos para Súper. que recordemos algunas cositas. A mí esa frase me encanta, y es que la disciplina tarde que temprano le gana al talento y a la inteligencia. Y esta es la base, diría yo, de los que somos y serán independientes o emprendedores. Y es el tema de la disciplina. No necesitas tener estudio
ni el super conocimiento en finanzas, ni, mejor dicho, las super aplicaciones, es que tengas disciplina y juicio y le quieras meter la ficha a entender para qué sirven las finanzas. Eso es lo más importante, pues al final del día, como para qué te van a servir. Bueno, quiero contarles esta noche, como decía Fede, esto no es algo nuevo, pero esta es la forma que yo a través del tiempo he entendido que es la forma simple de entender las finanzas. Llámese finanzas de tu vida como independiente y de tu vida personal. Y esto es como sucede en la vida real, cualquier, digamos, situación que se presente. Yo lo veíamos en el live la semana pasada, el caso, por ejemplo, cuando te sientes, tienes una dolencia en temas de salud y tienes que ir donde un médico, lo primero que te hace el médico es diagnosticarte a ver qué es lo que te duele, dónde está tu dolor. No puedes tratar algo que desconoces, no puedes formular algo si no se sabe exactamente dónde es la causa raíz de la situación, y así son las finanzas. Tú no puedes gestionar si no sabes exactamente dónde está tu dolencia. Puede que tu dolencia sean tus ingresos, no siempre lo son. Puede que tu dolencia sean los gastos, no siempre lo son, o las deudas, que no siempre lo son. O sea, yo esta noche quiero que te lleves esa reflexión. ¿Cuál es tu dolor esta noche? ¿Y cómo lo gestionas y cómo lo trabajas? ¿Qué le formulas? ¿Qué le has formulado a esa situación para gestionar tu estructura financiera, para menguarla, solventarla? ¿Cómo la has gestionado? Entonces piensa ahí un momentico, ¿qué has hecho? Y si ya la identificaste. Y no me digas es todo, estoy preocupado por todo, porque realmente siempre hay algo pues que nos trasnocha más que otras cosas. Entonces hoy vamos a hablar un poco de por qué es necesario diagnosticar, cómo lo podemos gestionar y cómo lo podemos controlar. Bueno, para entrar en materia, vamos, yo acabo de colocar en el chat el código para que podamos entrar. Esto se entra, es un jueguito que podemos entrar a través de los teléfonos. Ojalá todos nos demoramos un momentico, pero si quiero que, ahí también un segundo. Si quiero que lo hagamos. ¿Listos? Súper, aquí somos 9, Clau, tú tienes para ver, bueno, seríamos 7 que estamos en línea. Listo, Nos ya confirman si ya arrancó. están. Ah, ya Ya arrancó. arrancó, sí, ya arrancó, y yo aquí lo que puedo ver es si están contestando, y ahora les comparto Súper. las respuestas. Entonces, ahí la primera pregunta es ¿por qué separar las finanzas personales de las del negocio? Y hay opciones. Entonces, los animo a contestar prontamente. Muy bien. Esa es mayor claridad, se enfocan más en la mayor claridad en las finanzas de los negocios y en las personales. Y la segunda, separar la visión de los negocios. Me encantan esas respuestas. Vamos con la segunda. No hay respuestas buenas ni malas, así nos diga la aplicación tiene una mala respuesta, no se dejen llevar porque no hay malas respuestas. ¿Ven la segunda pregunta? Alexa dice que no. ¿No ven la segunda pregunta? ¿Y los demás? Sí, sí, ya se ve. Bueno. Súper. Es una pregunta de respuestas múltiples. ¿Qué tipo de gastos hormigas se deberían controlar más en el negocio? ¿Qué creen? ¿En qué se nos va la plata sin darnos cuenta? ¿Qué creen ustedes? Quiero ver qué me interesa conocer. ¿En qué se está yendo y no nos damos cuenta?
¿Ya? Sí, creo que ya. Listo. ¿Cómo llevo el control? Ya ven la tercera, ¿cómo llevo el control de mis finanzas? A través de herramientas, indicadores, aplicativos. Hay 4 opciones. Está el cuaderno, el Excelito, el típico Excelito, las aplicaciones app que hoy están de moda en todos los teléfonos, todos los días sale una aplicación más chévere que la otra. Bueno, entre el Excel y los apps está empatado el asunto. Muy bien. Creo que hay una más, una pregunta más. Talento este. Ya va a salir. Ay, se quedó. La tecnología. Se quedó. Bueno, creo que no me salió la otra pregunta que quería que todos participaran. ¿Le salió a ustedes? No, a mí no me salió. ¿Le salió la última pregunta? Ay, qué lástima. ¿Por qué deberían tener un fondo de emergencia o algún tipo de ahorro? Así. Ah, ok. ¿Por qué debería tener un fondo de emergencia o algún tipo de ahorro? Respuestas cortas. Algo concreto. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué? Piensen un poco qué vivimos en pandemia, auxilio. ¿Por qué necesitábamos un fondo? Perfecto. Para imprevistos urgentes, eventualidades, día a día estamos expuestos a riesgos, solventar crisis, para tener respaldos de momentos de necesidades, para tener tranquilidad. Uy, Dios mío, la tranquilidad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y vamos para la última pregunta. Esto está temporizado y se... Ah, ya, se salió. Bueno, dejémoslo hasta ahí para no alargar. Bueno, básicamente, a ver si puedo compartir un poco las respuestas, aunque no les comparta aquí la pantalla. Básicamente, lo que yo pretendía con estas preguntas es un poco de reflexión que podemos hacer a la vuelta de la esquina, y es sobre los gastos hormigas, sobre el uso de herramientas para controlar nuestras finanzas, sobre la necesidad o no del fondo de emergencia. Ustedes antes de pandemia uno no habla de fondo de emergencia, o no todos hablaban de fondo de emergencia antes de pandemia, pero ya después de pandemia se volvió una palabra, una frase súper común. Entonces, un poco lo que quería es que tuviéramos como esa sensibilización de mirar qué vamos a ver esta noche y de qué conceptos. Cuando uno tiene las finanzas muy en línea recta, las finanzas del negocio con las personales, siempre deberíamos pensar. Bueno, entonces arranquemos. Hay una línea muy delgada entre nuestras finanzas como independientes y nuestras finanzas personales. Y lo más común que yo escucho, a todos nos ha pasado, es que es la misma bolsa. Siempre me contestan lo mismo. Cuando yo los invito a hacer la separación, es que va para la misma bolsa. Sí, no. Lo más importante cuando hablamos de la estructura financiera es entender que el negocio que ustedes tienen, el servicio que ustedes ofrecen, ya es un negocio, ya es un emprendimiento, ya es una empresa. Tal vez unos lo vean así, otros no, pero te quiero decir esta noche que tú tienes un negocio. ¿Por qué? Porque tú ofreces un servicio y hay una empresa, hay unas personas que están dispuestas a pagar por ese servicio, y eso se llama que tienes un negocio. Entonces, eso significa
que tus finanzas deben estar comportándose de forma separada. Ya no puede ser la misma bolsa, que es lo que siempre decimos, eso va para la misma bolsa. Tenemos elementos comunes cuando tenemos las finanzas del negocio y las finanzas personales. En algunas tenemos, en las finanzas del negocio se usa tener capital, gastos, costos, una inversión usualmente cuando arrancamos. Y en las finanzas usualmente pues tenemos unos ahorros, unos activos. La línea es muy delgada y posiblemente nunca hayamos hecho el esfuerzo por hacer esa separación, porque son conceptos muy similares. Pero tú eres una persona con un negocio en marcha y como tal debes tener una proyección. Yo creo que todos en algún momento, más, o si no lo han hecho más tarde que temprano lo harán, se van a sentar a decir, ¿cómo amplío mi base de datos de los clientes? ¿Cómo me ganar esa licitación? ¿Cómo realizar esa alianza? ¿Cómo penetrar ese mercado? Cuando tienes ese tipo de pensamiento, ya estás pensando como empresario. Déjame decirte que esto ya cogió vuelo, tu negocio ya cogió vuelo y ya eres un empresario, ya tienes un negocio. Entonces, no veas, porque como somos independientes y vas a una cuenta de cobro, no veas que tu negocio es pequeño, no, tu negocio es un negocio en potencia, razón por la cual es necesario que separemos y tengamos la responsabilidad. Aquí no hablemos de tengo que hacerlo, sino hagámoslo responsablemente, separar esas finanzas del negocio y las finanzas personales. Por tu negocio, por tu organización y por la estructura que debes tener en la medida que tu negocio vaya a crecer. Bueno, Fede, si me ayudas. Claro. Por favor. Yo ahí tenía una pregunta y también la discutíamos en el live pasado, y Sí, es ese, como ese principal beneficio de de separar separar. las finanzas, o sea, ¿por qué hacerlo? Y también hay otra que es este tema de tener dos cuentas o no tenerlas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso, por favor? Sí, sí. Entonces empecemos por la primera. Beneficios. Hablemoslo, necesidades. Y yo lo mencionaba. Cuando uno es independiente, uno tiene un negocio y como negocio tiene la responsabilidad de separar las bolsas, de separar los bolsillos. Los gastos de tu negocio deben ser muy diferentes a los de tu vida personal. Los ingresos deben quedar separados. Si en algún momento tienes la proyección de que crezca, de adquirir, de penetrar nuevos mercados, de adquirir nuevos clientes, es necesario que también vayas dejando una serie de estrategias financieras como una inversión, como una capitalización en tu negocio, como unos ahorros, como un fondo de emergencia. Si no haces esa separación, es muy difícil de que tu negocio crezca en forma saludable, porque más tarde, más temprano que tarde, se van a empezar a mezclar esas cuentas y hacer la separación es muy difícil. Miren, lo más común que a todos nos ha pasado, no, y no me pueden decir que no, pues no me hagan quedar mal porque a mí me pasó, y es coger la tarjeta de crédito y hacer un tarjetazo, o la tarjeta personal para la empresa, o la empresa hacer un tarjetazo para la casa. No, no me digan que no, porque ahí sí me siento re mal. Eso nos ha pasado a todos cuando arrancamos. Y con la excusa de que eso va para, es que yo soy sola, pues lo que yo me gano va para mi casa. Pero no, no, tiene que haber esa separación y ese error de no separar las cuentas. Ahí contesto tu segunda pregunta, ¿por qué es importante? ¿Tiene costos asociados? Sí, pero es que la tranquilidad, la sanidad y la organización de tener esas finanzas separadas debe tener un costo asociado, por supuesto. Entonces, tendrá un costo asociado. Ahora más adelante podemos mencionar qué tipo de costos puede estar asociado si yo tengo dos cuentas independientes, pero créanme que es necesario. Yo aquí no les puedo decir, no, tranquilos, no se necesita, no te preocupes, eso más adelante hay cruce de cuentas, te mandas una cuenta de cobro por otro, no se compliquen. O sea, la forma más sana, más saludable, separa tus cuentas. Y créeme que vas a poder dormir tranquilo, tranquila, en la medida que separes esas cuentas. Listo. Súper claro, gracias. Bueno, yo les decía, nada de esto está inventado, pero esta es la forma en que yo a través del tiempo he aprendido
y he asimilado la interpretación del modelo de trabajar mis finanzas, porque una cosa es trabajar en empresas muy grandes donde manejan otro tipo, digamos, de estructura financiera, y otra cosa es traerlo a la vida real, de las finanzas de uno, del emprendimiento de uno, bueno, sus finanzas aterrizaditas. Esos son para mí los 4 conceptos que nosotros como independientes tenemos la responsabilidad mínimo de entender, de comprender y de enriquecernos con estos 4 conceptos. Yo creo que si sabes mucho más, pues qué delicia, pero pues mínimamente que esta noche nos llevemos estos 4 elementos en la cabeza, con eso yo creo que es no más que suficiente, pero sí pues estamos haciendo la tarea juiciosamente. Vamos a ver un poco los ingresos. Si quieres, se pasa, cuando hablamos de los ingresos, ustedes me van a decir, no, pero un momento, es que mis ingresos lo tengo clarísimo, yo como independiente tengo honorarios en la parte A, B, C y D, y tengo clarísimo cuáles son mis ingresos. Pues es que es lo mínimo que deberíamos saber, ¿cierto? Los ingresos. Aunque curiosamente, nosotros deberíamos tener un cálculo más asertivo de cuáles son nuestros gastos que de nuestros ingresos. Y todos tenemos clarísimo nuestros ingresos, pero no todos tenemos tan claro cuáles son nuestros gastos. Pero bueno, lo más importante es saber qué son los ingresos. Pero en los ingresos además tenemos una responsabilidad muy grande como independientes, ¿cierto? Porque estamos entre independientes y hablándole a un público que es emprendedor o que es independiente liberal. Es establecer un salario. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto de nosotros como independiente, desde que decidimos caminar digamos, en este rumbo de la vida, decidimos establecernos un salario? Posiblemente no es un aprendizaje usual para muchas personas, y posiblemente lo que yo les decía ahora, es que es el mismo bolsillo, es que mi negocio como contador, como arquitecto, como psicóloga, todo eso, todos esos honorarios yo los llevo para mi casa. Entonces yo ahí te devuelvo la pregunta, ¿qué expectativas tienes de tu negocio? Que crezca, que se formalice, que haga, que penetre otros mercados. Y si esa es tu expectativa, tienes que estructurar tu negocio y tienes que verlo de esa forma. Tienes que establecerte un salario. Si no te estableces un salario, esa diferenciación nunca va a poder presentarse, nunca, créeme. Yo he visto, yo he preguntado, yo he estudiado. Mira, yo siempre llego a la misma conclusión, siempre, con toda la gente que yo me siento y con quien comparto esta serie de temas. Todas las personas independientes que se han organizado han establecido un salario. Unos muy juiciosos cuando arrancaron, otros en el camino se dieron cuenta de la necesidad de hacerlo. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Ustedes me pueden decir, pero es que yo gano honorarios variables. Unos meses puede ser muy altos, otros meses puede ser más bajos. No me pidas que me establezca un salario, establécete un porcentaje sobre ese salario. ¿Qué tal si a partir de ahora el 70% de tus honorarios se conviertan en salario? Deja el 30% restante para capitalizar tu empresa, para hacer un fondo de emergencia. Colócale un porcentaje sobre el total de tus ingresos a un salario, y ese salario es el punto de partida para tus finanzas personales, para establecer y pues obviamente todos tus gastos personales y lo que requieras. Pero así como yo fui empleada muchísimos años y así como muchos de ustedes, cuando uno recibía el salario y se le acababa antes de tiempo, primero, bueno, uno establecía el presupuesto de acuerdo al salario, y cuando se le acababa, uno no iba donde el jefe 5 días antes, ayúdame porque pues faltan 5 días para la quincena y ya se me acabó, ¿cómo me puedes ayudar? Pues yo nunca lo hice, pues, y eso creo que ya ni se usa, tal vez antes se usaba más, pero ahora es imposible por la normatividad. De esa misma manera que hay esa formalidad en una empresa, ¿tú por qué no decides que tu empresa tenga ese carácter formal, o tu negocio como independiente, tenga ese carácter formal, y al establecerte un salario tú lo respetes y tú establezcas tu presupuesto con base en ese salario que te estás asignando? Clau, Créeme que es, dale, termina. no, dale, que es un concepto
Quien lo hace, mira, felicitaciones. Yo al principio no lo hice. Entonces, claro, cuando uno arranca, pues todo se va para allá, todo se va para el otro lado, entonces para pagar la tarjeta, para pagar, bueno, las miles de cosas, pero cuando se desarrolla esta disciplina, se da cuenta de que puedes utilizar otros elementos que son necesarios para fortalecer tu negocio. Ese porcentaje que queda de tu negocio lo puedes colocar como un fondo de emergencia. Ese porcentaje te va a dar para pagar un impuesto que necesites de la empresa. Ese porcentaje puede ser para invertir en un activo que la empresa necesita. Ese porcentaje te puede cubrir 2 o 3 meses cuando los honorarios no van a llegar. Entonces, piensa en ese porcentaje como tu respaldo en tu negocio. Y esas son una de las principales razones por las cuales no todos los ingresos como honorarios que tú recibas es conveniente llevarlo o moverlos a tu flujo de caja personal. ¿Qué nota? Porque justo Isabela preguntaba cuando nuestros ingresos no son fijos, ¿cómo analizaríamos desde esa perspectiva? La tarea o la tarea no, la alternativa de tener ese porcentaje de tus ingresos es súper chévere y conecto este punto con el punto anterior de separar las cuentas, porque es que si tú ese 30% que lo dejas para el negocio, para, no sé, el mes siguiente no recibí los mismos honorarios o los mismos ingresos, entonces no va a poder surtir esos gastos fijos que yo tengo a nivel personal, algo así, entonces viene ese fondo que he ido creando a pagarme mi salario, porque es mi negocio el que me está pagando. Si tenemos todo ese dinero en la misma cuenta, probablemente la psicología del ser humano es, yo tengo la plata ahí y me la gasto. Al tenerla separada, nos da una visión mucho más estructurada y nos da esa tranquilidad, ese respirito como, bueno, ahí tengo por si pasa algo. Y con eso genera uno más abundancia y trae más clientes y más ventas. Así es, tal cual. Obviamente todos en diferentes profesiones, digamos que uno puede tener la fortuna de tener esos clientes fijos y fieles cada mes que uno dice, ay, si quiere está que me cubre los gastos fijos mensuales, pero indudablemente en la independencia, digamos, los ingresos son muy variables. Hay casos muy puntuales, por ejemplo, cuando, no sé, se me ocurre ahora un caso de un abogado con el que trabajé que ganaba obviamente estos abogados ganan unas demandas, entonces tienen unos ingresos fuertes unos meses, pero mientras la demanda no está saliendo, pues están sin mucho ingreso durante muchos meses. Entonces a ellos les toca ser muy organizados tratando de que ese ingreso pueda solventarse durante los meses que van a estar sin él. ¿Qué pasaría donde ese abogado o esa persona, llámese arquitecto, ingeniero, recibe una cantidad importante un mes y ese mes toda se la gasta en sus temas personales? ¿Qué va a pasar con el mes 2, 3, 4 y 5 mientras recibe el otro tanto? Digamos que todos los especialistas, la recomendación que hacen es que, incluso yo les digo, muchos especialistas hablan del 50% de establecerse como salario. Es fuerte decir que de los honorarios el 50% va a ser ingreso personal y el otro 50% lo voy a dejar como empresa, pero entre el 50 y el 70 uno puede decir que maneja un porcentaje para poder subsanar esos meses de vacas flacas mientras llegan las vacas gordas. Y eso es súper sano hacerlo. Y ahora toco otro tema que mencionabas ahora y decías es que la naturaleza del ser humano, miren, ni el más juicioso, ni el más juicioso, eso pues se los digo, se contiene con tener una tarjeta, miren, necesidades hay todos los días del año, los 360 días del año, no nos digamos mentiras, ¿no? Sale de un impuesto, yo acabo de salir que el impuesto del carro y entonces llega el impuesto de no sé qué y entonces uno empata con una cosa y uno dice, y se me vence el sueldo la otra semana, o sea, uno empata una cosa con la otra, o sea, y no nos digamos mentiras. Y cuando uno no está preparado, si tú tienes todo en una sola tarjeta, o sea, no hay control mental, poder mental que pueda hacer que tú no utilices esa misma cuenta para subsanar esos imprevistos.
porque al igual que tienes imprevistos en tu vida personal, en la empresa va a pasar igual. Y si tienes que pagar papelería, gastos notariales, tienes que pagarle a un tercero que te ayudó en algún tema laboral, o si tienes un asistente, bueno, tantos temas del negocio que se presentan. Si tú tienes una cuenta, es muy complejo no hacer esa separación y decir, tengo una emergencia, no la voy a utilizar, no, me voy a conseguir la plata por otro lado. O sea, sí, es muy complicado. O sea, créeme que llega un momento en que a uno la tentación, la necesidad de la urgencia vence más y terminas gastando. Entonces ahí voy hablemos del tema de los gastos. Ahí yo hablo siempre mínimamente de tener 2 tipos de cuentas bancarias, 2 tipos de cuentas separadas, incluso 2 tipos de tarjetas de crédito. Si tú para tu empresa, tu independencia necesitas una tarjeta, que no sea la misma personal. Una se llama Claudia Melo Empresa y otra se llamará Claudia Melo Personal, pero no mezcles la tarjeta por miles de razones. Ya les expliqué la necesidad de que los gastos no se mezclen, de controlarlo, pero adicionalmente cuando uno es independiente, hay algunos productos que se manejan a unas tasas incluso más favorables. Entonces hay algunos productos que las entidades financieras te ofrecen con mayores ventajas cuando tú tienes un negocio. Entonces también por esa razón no mezcles ni tarjetas ni cuentas bancarias. Ustedes me preguntaban, o Fede me preguntaba por lo de las comisiones. Pues a ver, la razón de ser de los bancos es tener comisiones financieras, ¿cierto? Eso no se va a poder evitar. Sin embargo, en el tema del 4 por 1000, ustedes saben que por ley, si uno tiene 2 cuentas de ahorro, una de las cuentas puede estar exenta del 4 por 1000. ¿Y cuál cuenta? Pues la que tú selecciones, en este caso donde más volumen de transacciones tienes, o sea, donde más salida de dinero, pues porque el 4 por 1000 se aplica cuando más salidas de dinero tienes. Una puede estar exenta de del 4 por 1000, la otra no. ¿Se puede evitar eso? Pues no, es lo que nos toca a todos, tener las 2 cuentas separadas y por ley, pues la que menos utiliza que aplique el 4 por 1000. Pero si quieres hacer esa organización y no mezclar peras con manzanas, tienes que abrir 2 cuentas. De hecho, ahora ahí los expertos hablan, no voy a ahondar mucho en eso para que pasemos al tema de gastos, pero ahora los expertos hablan, se me escapa el nombre, pero ahora hay un experto que habla de separar a tal grado los gastos que tengas tarjetas para cada uno de los rubros, que para que controles, por ejemplo, el mercado, gastos de seguro, gastos de ropa. O sea, yo tampoco llego, y en Colombia pues que los costos financieros son altos, no llego a ese nivel. Pero el mensaje acá es que aún los especialistas dicen en la medida que tú tengas esa separación más detallada, más éxito vas a encontrar en el control de los gastos. Bueno, y pasemos al punto 2. Ya hablamos del tema de los ingresos. Del tema de los ingresos, por favor, el tema de salario. Si lo tienen, excelente. Es que revisen. Si no lo tienes, por favor, hazte el compromiso de pensarlo. Por ti, por el futuro de tu negocio, por tus finanzas. Hablemos un poco de los gastos fijos y de los gastos variables. Gastos fijos, gastos variables, no. Gastos fijos, es fácil, o sea, ¿qué es lo que cada mes fijo llega? El servicio público, ¿quién te perdona pues un servicio público? Nunca le perdonan a uno la factura, entonces eso es un gasto fijo, ¿cierto? Si tienes un arriendo en la oficina, si tienes software, licencias, cosas fijas que tengas que pagar. Yo acá en el mensaje que les doy en los gastos fijos, como independiente, ese es el mensaje, es revisa qué tipo de gastos fijos puedes optimizar, reducir, ajustar. Me explico. Pandemia nos enseñó, por ejemplo, que ya no estaba, pues, excepto algunas profesiones médicos, posiblemente psicólogos, bueno, etcétera, tendrían que tener un consultorio, pero puedes optimizar compartiendo consultorio, puedes optimizar en temas de coworking, ahora que hay una cantidad de coworking, puedes optimizar muchos gastos fijos de otras formas. Lo que debes hacer es
cuáles son tus gastos fijos y preguntarte cómo los puede optimizar. Este tips es si tu dolor es el gasto fijo, es decir, si a ti te preocupan tus gastos fijos mensuales, la pregunta es, a ver, hago un listado y ¿dónde le busco el punto crítico? ¿Dónde lo puedo optimizar? Siempre hay una forma de reducirlo, siempre. Y ahora ustedes no ven que es más común que se compartan, las personas que necesitan una secretaria, un asistente, es más común, compartimos entre tres esta oficina, compartimos entre tres este asistente, ya el mensajero, no hay un mensajero permanente, sino que ya uno contrata a Rappi o contrata pues estas opciones, que ya hay 1000 opciones. Lo que quiero hoy que te lleves que es gastos fijos, los puedes reducir. Si tu dolor es gastos fijos, hay 1000 formas de reducirlos hoy en día, ¿cierto? Ahora, los gastos variables es todo aquello pues que varía en el mes y que depende más de la transaccionalidad que tienen en ese mes. Por ejemplo, las comisiones van a variar, publicidad posiblemente varíe. Y por supuesto, acá me quiero centrar un momentico en lo que hablamos de gastos hormiga, esos gastos que ignoramos, menospreciamos, olvidamos y no cuestionamos y al final son muy dolorosos, muy dolorosos. Los independientes tienen una situación y es que tienen que hacer mucha relación social, tienen que estar mucho en la calle, tienen que estar en ese tema de, como lo dicen en el mundo corporativo, el networking, consiguiendo clientela, haciendo clientes, haciendo alianzas, y eso da pie para que uno como independiente, pues entonces se tome el café, el almuerzo, la invitación, el evento, no perdone el calendario de fin de año, no perdone el regalo al cliente que se acabó de conseguir, y pues nosotros acá en Medellín somos también como muy abiertos a regalar, somos a veces como muy botados, como decimos, pero ese tipo de gastos se vuelven dolorosos. Los que ignorábamos y menospreciábamos, esos gastos al final del día te hacen mella en tu presupuesto. Entonces acá la invitación es a que revises y controles cuáles son los que te hacen mella. Y yo te pregunto esta noche, me puedes decir, llevo 10 años como independiente, o llevo un año, o llevo un mes. No importa, es que esos gastos no se trata del tiempo, se trata del control. Y yo te pregunto, ¿qué control tienes de esos gastos? ¿Cómo sabes si son impactantes en tu presupuesto o no? Yo te pregunto, ¿has hecho la tarea de echar números cuánto te gastas en este tipo de situaciones? ¿Y eso te impacta o no te impacta? Y acá pues no te voy a dar fórmulas mágicas, es que solo hay dos salidas. O estableces un límite mensual para gastar, es decir, mis gastos hormigas no pueden sobrepasar los 500.000 pesos, cualquier cifra, y no te pases de ahí, o juiciosamente tienes que llevar un control de en qué se van esos gastos mensuales. Lo siento darte esa noticia, no es tan chévere. Pues anotar recibitos de, no sé, Juan Valdés, cuántos cafés, o de, no sé, o dónde vas a comer, no sé. Eso es, imagínate uno de recibo en recibo llenar la cartera y llenar la libreta. ¿Eso de qué era? ¿Y eso dónde fue que lo pagué? ¿Y este peaje dónde fue? Eso no es tan chévere, pero hay que hacerlo. Pues, si queremos controlar y saber, son solamente esas dos alternativas. O estableces un monto y cuando se acabe, se acabó. Se me acabó el monto y se acabó. O decides hacer un control detallado de esos gastos. Entonces, aquí en el punto 2, en el tema puntual de los gastos, si tu dolor son los gastos, o sea, tu preocupación son los gastos, tenemos los fijos y tenemos los variables. ¿Dónde está concentrada como tu situación? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Miren, hoy en día hay tanto por hacer, tantas alianzas. De verdad que yo hasta le agradezco tanto a la pandemia. Después de la pandemia se me ocurrieron un montón de ideas para hacer alianzas, reducir gastos, subcontratar, y eso antes no se me había ocurrido. Entonces, de verdad que hoy en día hay formas de mirar, de voltear esta película a favor nuestro. No sé si aquí Fede. No, yo con eso que decías de registrar los gastos,
Yo hago esa tareita, yo tengo Súper. un Google Forms donde voy anotando todos los Ay, súper. gastos y me pasó así. Yo me transporto en bici eléctrica y se me dañó. Y Ujú, bueno, y empecé que en bus, que en Uber, que en taxi, que tal cosa. Y pues yo tengo un presupuesto de transporte también, pues de taxis y eso, pero cuando fui a ver al cabo de 2 meses, durante 2 meses, cuadrupliqué el presupuesto. Y eso ujú. fue un gasto hormiga que yo dije, qué impacto tan berraco el que me acaba de pegar porque es mi medio de transporte, ¿cierto? Así es. Entonces, es súper. Y también pues como tú decías ahorita, puede ser una app, puede ser un cuaderno, hay otros pues, que dicen, yo abro un WhatsApp, me agrego un grupo conmigo mismo o pongo finanzas, pueden ser hasta pues, finanzas personales o finanzas del negocio y se van mandando todos los gastos que van haciendo y después los suman al final del mes o van haciendo un control semanal, quincenal y van viendo cuál es el que se le está desbordando por ahí, donde se le está yendo más la plata, porque esos pueden representar un buen porcentaje de los gastos totales que tengamos. Tal cual. Dijiste algo importante y es esto que estamos hablando es obviamente nosotros como independientes eso está muy enfocado a cómo manejar nuestro negocio como independiente porque pues no tenemos un contador a la mano, posiblemente no tenemos una secretaria que nos guarde los recibitos, ¿cierto? Tenemos otra estructura muy simple y está bien porque así tiene que ser. Pero estos tips también te funcionan en tus finanzas personales, porque es que en la medida que tú controles tus finanzas del negocio, vas a generar más flujo de caja para tus finanzas personales y en la medida que tengas ese control en tu negocio, también lo vas a traspolar a tus finanzas personales. Tienes que mirarlo de esa forma, como yo te decía ahora, es como tener dos negocios paralelos y esa es la forma como tienes que visualizar ese control que hagas de este tipo pues de gastos. Total, o Ujú. sea, lo que aplica para uno aplica para el otro, porque Sí, si no total. tienes, si no sabes los costos fijos a nivel personal que tienes, el arriendo de la casa, la luz, el mercado, las salidas que vas a hacer, los regalos que das, incluso el SOAT que se viene dentro de un año, entonces cuánto tienes que ahorrar, un ahorro, etcétera, eh, pues no vas a tener un negocio organizado tampoco, porque a Así fin es. de cuentas no vas a conocer cuánto necesitas para definir esos ingresos que te vas a poder pagar del negocio. Así es. Y yo pues también no me imagino uno ser bien organizado en las finanzas del negocio y bien desorganizado en la casa. Tengo la super app del negocio donde en el teléfono me bajo todo, pero en la casa soy un desastre porque no sé dónde se me va la plata. Eso no debería pasar, pues puede que pase, pero no debería ser lógico que esa situación ocurra. Pues uno debería aplicar lo que le funciona a uno el otro lado. Total. Bueno, entonces eso de los gastos, aquí el mensaje es pensemos cuál es el que te duele, por dónde te duele y cómo te duele. ¿Listo? Bueno, el tercer punto son las deudas. Sin dolor, sin miedo, las deudas no son malas. ¿Quién dijo que las deudas son malas? No, son necesarias y como independientes son necesarias. ¿Por qué? Porque nos dan vida crediticia y nosotros necesitamos tener un buen puntaje crediticio, necesitamos tener credibilidad financiera. Las deudas nunca son malas, jamás. Lo malo es que se descontrolen. Eso es lo malo de las deudas, que estén descontroladas. ¿Y cuándo se descontrolan? Cuando el porcentaje de la deuda, o sea, el nivel de mi endeudamiento es pues muy alto. Cuando uno va a una entidad financiera a solicitar un crédito, ustedes han visto que en los formularios le dicen a uno que cuánto es tu deuda de tarjeta de crédito, cuánto es tu deuda del carro, cuánto es tu deuda. Bueno, y eso lo que hacen es calcular cuál es el total de deuda que tú tienes versus tu nivel de ingresos. Y entonces calculan el porcentaje. Si es porcentaje más del 40%, 50%, ese es el tope. Ellos dirían, ese es el tope. Ellos se cuidan mucho de que nunca pase del 50% porque ya es muy alto. Eh, entonces, por eso no es que sean malas, son necesarias las deudas. Nosotros tenemos que tener vida crediticia y más como negociantes independientes, pero no una deuda descontrolada. ¿Cómo entonces controlo la deuda? Hay unos elementos que son básicos en cualquier tipo de deuda. Bueno, todas las deudas son, dependiendo de la deuda, hay que controlar unas cosas más que otras, ya les hablo de eso, pero hay elementos muy comunes y son los siguientes. Tú tienes que identificar tu plazo y tu tasa.
tu tasa y tu plazo. Eso es un matrimonio, no puede una faltar a la otra. Entonces a veces uno dice, jue madre, me metieron, yo no me di cuenta que saqué ese crédito, no vi esa tasa, es que son descarados, ni me dijeron. O sea, todos nos ha pasado eso, no me digan que no, a todos nos ha pasado eso. Sin embargo, el tema no es la entidad. El tema es cuánto preguntamos nosotros cuando solicitamos ese crédito. Esa combinación de tasa y de plazo siempre va a existir, y lo que hacen las entidades es, digamos, jugar con esa combinación. Cuando la cuota es fija, el plazo se alarga. Cuando la cuota es variable, las tasas suben y posiblemente el plazo es variable. Entonces, cuando tú te acerques a un crédito, tienes que preguntar muy exactamente qué es alguna cosa va a variar, eso de que cuota fija, interés fijo y uno descansa, no, o sea, qué bueno, pero no, la vida real no es así. Pero entonces preguntemos, porque después le echamos la culpa a ellos y a ver, somos nosotros los que caímos en el error. Siempre hay algo que varía y ahora, digamos que ahora están subiendo las tasas muchísimo, obviamente el gobierno tiene que controlar la inflación que está desbordada, las tasas están muy altas. Ahora mi sugerencia no es un buen tiempo para hacer crédito, a no ser que sea un crédito de capitalización, un crédito de activos, no un crédito de libre inversión, no un crédito de tarjeta de crédito, perdón, porque las tasas están muy altas, son las más altas, ustedes saben, tarjeta de crédito y libre inversión, ojo con esas dos. Entonces, ahora que están tan altas las tasas de interés, obviamente vamos a tener más bancos ofreciendo la cantidad de portafolio. Tenemos que ser muy sensibles, muy cuidadosos a qué te están ofreciendo, porque ahí podemos estar enganchados un buen tiempo por unos plazos largos, pues a unas tasas altas. Entonces hay que estar ahí pendientes de eso. Bueno, super. ¿Qué dicen los expertos de cómo salir de deudas? Esto no lo vamos a profundizar hoy, pero como para que se lleven el mensaje, pues lo primero que todos tenemos que hacer es identificar qué tipo de deudas tienen. Yo no puedo comprar una deuda de un inmueble, de un activo, de un lote, un apartamento, una oficina, un vehículo, a una deuda de tarjeta de crédito con el que pagué, no sé, la seguridad social, por decir algo. No puede ser comparable. Sí, por eso hay que conocerlos y clasificar yo en qué deudas he incurrido en mi negocio, qué deudas tengo, clasifíquenla, cuáles son de activos y cuáles se hicieron tipo gasto, ¿cierto? O sea, tarjeta de crédito, viajes, comidas, eventos, necesidades varias de la empresa, diversos varios, como digo yo, que todos los tenemos en la empresa, ¿cierto? Tienes que identificarlo y a partir de esa identificación tienes que mirar cuáles son los plazos y las tasas que tienes asignados a esos créditos. Y de acuerdo a eso habría que establecer una estrategia. No voy a ahondar mucho, pero dependiendo de eso, se pueden pagar las de menos tasa o menos plazo, dependiendo de que la clasificación inicial. Si yo tengo una deuda de un activo que es a largo plazo, posiblemente lo más sano es abonar a capital. Pero si tengo una deuda de tarjeta de crédito, que son para mí las más dolorosas, peligrosas, son las donde más hay que abonar intereses y reducir plazos, ¿cierto? Esto no lo vamos a ver mucho, pero aquí el mensaje es: no le teman a las deudas, témanle al descontrol de la deuda cuando se nos va la mano en tarjeta. Y si pues vamos a decidir tener dos cuentas y pues es que el negocio amerita una tarjeta de crédito y mi familia una tarjeta de crédito, no es que la deuda se multiplique por dos, porque ahí sí pues se te devuelve lo bueno que estás haciendo por un lado, se te devuelve por otro. Acá el mensaje es: si vas a tener dos tarjetas, es controlarlas. Súper. Ahí la importancia de tener un presupuesto en ambos lados. Total, en ambos lados, sí. Súper. Y ahí con eso que decías, es el famoso, qué pena, Clau, la bola de nieve. Como salga de pronto de las más pequeñas, de las que puede salir más rápido, y cuando salga de esa deuda, empiece a abonar lo que le abonaba a la más pequeña a la que le sigue. Entonces uno la lista de menor a mayor, como dices ahí, y ahí, o sea, tú ya estás
acondicionado a pagar cada una de esas deudas. Entonces, si sigues manteniendo esa sinergia, se convierte en una bola de nieve positiva que va a terminar matando las deudas progresivamente y en un tiempo más rápido. Esa fórmula funciona muy bien, esa fórmula se las aconsejo mucho. Uno empezar a abonar un 10% adicional a una deuda. Miren, esa fórmula es multiplicadora y funciona maravillosamente en todos los conceptos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una deuda de un crédito de libre inversión a 24 meses, yo a partir de ahora decido mi cuota, voy a decir cualquier cosa, son 350.000 pesos. Cada mes decido abonar un 10% adicional a la cuota fija, un 10% adicional, son 35.000 pesos. ¿Qué son 35.000 pesos sobre los 350? Y uno empieza a abonar y ya se crea la costumbre, tú estás abonando adicional a la cuota mínima que te exige la entidad financiera. De repente lo que empieza a pasar es que la entidad te empieza a abonar más a capital que a y los intereses reducen y abonas más a capital, luego el plazo se reduce. Esa fórmula funciona muy bien, si la pueden hacer, yo la recomiendo siempre muchísimo. Brutal. ¿Sigo? Sí, bueno, finalmente hablamos entonces de ingresos, gastos, hablamos de deuda y finalmente pues ese es, para mí esta es la joya de la corona y es el ahorro en la inversión, que lastimosamente nosotros, yo creo que nuestra cultura todavía nos falta trabajar mucho en esto, no lastimosamente pues porque es una oportunidad muy buena que tenemos de trabajar en esta época y de hacerlo, y que yo creo que la pandemia nos tuvo que haber enseñado la necesidad de hacerlo, y es ahorrar e invertir. No es igual, ahorro es una cosa, inversión es otra. Yo puedo ahorrar en un fondo, puedo ahorrar en una entidad, puedo ahorrar con un motivo específico, puedo ahorrar para gastar después, pero la inversión multiplica, la inversión capitaliza. Cuando yo invierto es con la idea de que se me va a capitalizar, entonces por eso uno habla de que voy a invertir en una propiedad, voy a invertir en una empresa, voy a invertir en una sociedad, bueno, hay cantidades de tipos de inversión, voy a invertir en no sé, en un carro que me va a dar una rentabilidad diaria, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces es diferente. Ideal tener las dos, ese es el mejor escenario, tener ahorro y tener inversión. No siempre se puede, pero siempre lo recomiendo. Pero nosotros como independientes, ¿qué necesitamos? Inicialmente, sea que este sea, como decía ahora, sea que este sea tu día, tu año 10º como independiente, tu año 5, tu día 1 como independiente. Saca una línea en tu presupuesto para ahorrar y llámalo fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque hablábamos que nosotros vamos a tener vacas gordas, vacas flacas, va a haber meses de mucha movilidad y dependiendo también del sector donde te muevas, y va a haber meses de baja movilidad. Y eso requiere de nosotros la responsabilidad para cubrir esos meses donde posiblemente no haya tanta balanza en el flujo de caja. Y ese ahorro que estás haciendo desde hoy, día 1, va a cubrir esos meses y posiblemente va a cubrir un crédito que tengas y posiblemente en el futuro te va a dar la posibilidad de que sea parte de la inversión que tengas planeada realizar en el futuro. Entonces, al igual que le das tanta importancia a la necesidad de tener un gasto fijo, si en tu labor como independiente tienes que pagar gastos fijos necesarios por un local, por una subcontratación, por un programa, piensa que el ahorro hace parte de esos rubros obligados y no opcionales, porque cuando uno lo ve opcional, como su nombre lo indica, es opcional. Yo decido si lo hago este mes y no lo hago, y el otro mes si lo hago y no lo hago. Y cuando se vuelve opcional, pues las cosas opcionales obviamente nos bajamos muy fácil del bus, ¿cierto? Entonces acá la invitación es que el ahorro sea un rubro tan obligado como si fuera un gasto de aquellos que necesitas hacer cada mes, y que las ventajas pues son necesarias. Y yo les decía ahora, no utilizo la palabra debes hacerlo, tienes que hacerlo. Yo utilizo la palabra de responsabilidad de nosotros hacerlo. Si nosotros vemos y tenemos el foco y la visión de que nuestro negocio
necesita esa valoración, ese respaldo, ese fortalecimiento en el corto y en el futuro, pues en el largo plazo, necesitamos hacerlo. Total. Entonces, Clau, me hiciste acordar de una frasecita, que pena que te interrumpa, y es que eso no, se termina convirtiendo en un hábito. Y escuché en un podcast en estos días que decía, es que al cerebro cuando estás empezando con un hábito no le importa la cantidad, la calidad, sino la cantidad. Entonces, así uno defina un 10% cada vez que reciba así uno quiera destinar un 10% al ahorro, un 5%, empiece con un 1% de lo que le ingrese, mándelo para una cuenta donde usted no lo vea y el cerebro va a empezar a condicionarse a esa acción. Inclusive hay personas que tienen débitos automáticos de su misma cuenta. Cada vez que le ingresa sí. algo, le manda, voy a poner el ejemplo de Bancolombia, cada vez que le ingresa algo a Bancolombia, le manda un porcentaje a la fiducuenta. Entonces, no sé si es un porcentaje o un monto, pero hagamos la tarea de repetir este hábito, porque cuando se repite el hábito, más que en calidad, sino en cantidad, vamos a empezar a generar ese buen entorno y después de un tiempo vamos a decir, es que, pues pucha, empecé con el 1, ya voy con el 5, ya voy con el 10, ya estoy en Así el es, 15. Y así eso es. nos permite, yo digo, si uno puede pagar una cuota de 300.000, de 200.000 pesos mensuales, de 500.000 pesos mensuales, porque uno no es capaz de ahorrar ese mismo monto mensual. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, es cuestiones de hábito, ¿cierto? Sí, gracias por eso, sí. Y por eso yo hablaba ahora de la disciplina, porque los hábitos es disciplina. Los hábitos cuando uno los adopta en el quehacer diario se vuelven disciplina personal. Y hablabas algo muy interesante y tiene que ver con, no nos damos cuenta cuando arrancamos con el 1, luego se vuelve el 5 y terminamos en el 10. Y qué satisfacción cuando uno llega al 10. Miren, yo en ese tiempo de pandemia, ay, a mí me da un pesar la gente, a ver, pues a todos sufrimos, o sea, de alguna forma la pandemia nos golpeó, pero ¿cuántos de nosotros o conocidos tuvieron que cerrar sus negocios porque no tuvieron un respaldo? Si tú te acercas hoy a ellos, ¿qué van a decir? No haber precavido, no haber organizado. Todos te van a decir eso. A mí todos me dicen, ay, no haber sido más organizado, no haber sido más precavida, no haber planeado mejor. Ese es el aprendizaje que nos comparten ellos. Entonces, ¿es necesario hacerlo? Total. Pues, si lo quieres, si quieres tener ese backup, esa solvencia tranquila y dormir tranquilo, coma tranquila, hay que hacerlo. Ay, sí, mira, el mismo ejemplo para leer, empezar con 5 minutos diarios, después de un tiempo terminan siendo 30 minutos o más. Totalmente de acuerdo, total. Y como el ejercicio, como tantos buenos hábitos, o sea, tú Total. empiezas y no te das cuenta y sin dolor. Bueno, acá cuando elaboran el flujo de caja, y en eso pues ya no me quiero extender mucho, pero en el flujo de caja, que Clau, qué quiero pena que, que te interrumpa, pero ¿qué es un flujo de caja? ¿Qué es listo, esa palabra tan tan maravillosa chévere. ahí? Flujo de caja es aquel ejercicio que realizamos para calcular al final de mes el ingreso menos los gastos, sea en tu negocio, sea en tu vida personal. Entonces, este ejercicio que nos arroja la situación real de cómo terminaste un periodo, de todos los ingresos que recibiste menos todos los egresos que salieron. Eso es un ¿Cuánta flujo de plática caja. me quedó en efectivo o en la cuenta? Yo lo diría, ¿cuánto dolor al final puedo tener o preocupación? Que al final no debería ser ni preocupación, porque si uno es juicioso y con eso que estamos hablando hoy, uno a partir de ahora no debería tener dolores de cabeza frecuentes. Yo acá Súper. en el flujo de caja, no me quiero andar en temas de Excel, pero acá sí les hago una recomendación cuando hagan su flujo de caja, y es, si al principio les queda difícil y eso no es una rutina usual para ustedes, clasifiquen los, clasifiquen los egresos. Ahí hay un error, me disculpas, dice ingresos, es egresos, clasifíquenlo. Entonces ustedes empiezan como de lo más
costoso hacia abajo, que es lo más costoso que yo, entonces empiezan los gastos fijos, clasifiquemos qué pago por propiedades, qué pago por seguros, qué pago por medicina, luego qué pago por licencias, qué pago por nóminas, empiezan a clasificar siempre los gastos de mayor a menor. Y cuando esos lleguen a menor, la idea es que no lleguen a varios. Y ahí en varios metamos una bolsa. Recuerden que esas bolsas son las que se puede ir en esas bolsas, gastos hormigas, un montón. Entonces también abrir lo más que puedan los gastos hormigas. De esa forma ustedes pueden hacer un flujo de caja real. La diferencia entre un flujo de caja y un presupuesto, porque van a decir, yo hago mi presupuesto, es lo mismo que el flujo de caja. Realmente el presupuesto es una proyección a largo plazo y de diferentes pues, rubros, incluso tenemos otro tipo digamos, de elementos involucrados en el presupuesto. Un flujo de caja uno lo puede hacer de un mes, el presupuesto uno lo hace de varios periodos, ¿cierto? Para tener la foto completa. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero hacerme un flujo de caja de ahorita de agosto a diciembre para ver cómo vamos a terminar. Flujo de caja lo puedo hacer de este mes para ver realmente cuántos van a ser mis ingresos este mes y mis egresos, o sea, mi efectivo, lo que me va a ingresar como efectivo y lo que me va a salir en efectivo. ¿Listo? Bueno, estos son modelos de Excel. Me encantaría, si alguien quiere que le pase modelos, tengo un montón de los modelos que yo trabajo y les envío, pero aquí no me quiero no me quiero ubicar, pero quiero que te vayas al último. Ahí, porque quiero que vean algo y pensemos en algo. ¿Qué pasa donde yo no tenga la visual completa de las finanzas de mi negocio? Ubiquémonos al lado izquierdo. Esto es de la vida real, era como una psicóloga o terapeuta, más o menos esto es de la vida real. Tenía unos honorarios y tenía unos gastos fijos, unos gastos variables, ¿cierto? Y al final vemos que tenía, esto está en miles, al final tenía una utilidad de 4.300.000 pesos. Al final del día, ella tuvo una utilidad en ese periodo, fue julio, de 4.300.000. Con esa información ella puede tomar decisiones de sus finanzas personales, porque tiene la foto completa de cuánto podía establecerse como salario en sus finanzas personales, cuánto planear en sus gastos personales a partir de la foto de su empresa. ¿Qué hubiera pasado donde ella no tuviera clara esa foto de las finanzas personales? ¿Cómo elabora ella el detalle de sus finanzas personales si no tiene claro las finanzas del negocio? ¿Cómo sería? Sería a ciegas. Y ahí es cuando empezamos a gastar a ciegas, porque no tendríamos claridad de cuánto de mi negocio al final del día me está generando que yo pueda utilizar en mis finanzas personales. Por eso es necesario tener estas fotos tan claras y saber que cuando termina, que con lo que termino con mis finanzas de negocio es con lo que arranco mis finanzas personales. Y debería ser menos. Recuerden que yo les hablé de colocarnos un salario y dejar una porción para las finanzas del negocio. Pero aquí el mensaje es, ¿ustedes cómo arrancan el mes en sus finanzas personales si no tienen claridad de cómo está evolucionando sus finanzas de negocio? O lo que estamos haciendo, o hicimos muchos, es apagar el incendio diario. Lo que entra, apaga acá. Lo que entra un día, apaga una tarjeta. Lo que entra, apaga el impuesto. Lo que entra, apagar incendios diarios. Y como muchos me dicen, Dios proveerá, mañana es otro día, que es una frase pues también válida y que todos utilizamos. Pero sí, aquí estamos hablando de estructurar, de organizarnos, de tener esa proyección de negocio. Y si ese es el ideal de todos, pues hay que organizarnos. Y acá la invitación para todos es que la organización es disciplina. Es que conociendo estos 4 conceptos y organizándonos podemos tener unas finanzas sanas. No hay que ser expertos en eso no exige experticia, solo exige de disciplina, de organización, y exige que tú entiendas que son 2 fotos, que no es el mismo bolsillo, no es el mismo negocio, son 2 temas diferentes, así sea el mismo protagonista de la misma película. La película es tu vida
tú eres el protagonista o la protagonista. Entonces, tú eres el que presta servicios o la que presta servicios y el que va a llevar el dinero o pues el que lleva esos ingresos a la casa, pero son dos películas diferentes. Déjame decirte que son completamente diferentes y esa es la razón por la cual la invitación esa noche es que a partir de hoy hagas un compromiso contigo de separar esas finanzas y darle la vuelta a tu negocio y decirte nomás que si no lo haces, cada día que no lo hagas, pierdes un día, pierdes la oportunidad de ver transformar tu negocio y verlo crecer sano, ¿cierto? Entonces, y que en 6 meses, en un año, en un tiempo vas a decir, pucha, ¿por qué no lo hice antes? Me demoré tanto para hacerlo, me demoré tanto para organizarme. Entonces, esto es solo una forma de 1000 formas que existen de organizar tus finanzas. Esta es la que yo uso, la que me sirvió en mi desorganización cuando empecé como independiente, luego me empleé, luego volví a ser independiente y en ese vaivén aprendí muchísimo y ese es el aprendizaje que hoy les estoy compartiendo y que esa fórmula no es mágica. Y que si quieres controlarlo, pues el sacrificio es que si quieres organizarla, hay que controlarla. Es como el mensaje que yo les quiero dejar esta noche. Las experiencias son de la vida real aquí. Créanme que eso ha sido, a todos nos ha pasado como independientes, dolor. O sea, si los cuento es porque yo lo he vivido, el desorden y pues ahora la organización y que lo que quiero que se lleven es que sí se puede. Yo siempre digo, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer, de verdad, o sea, todos lo podemos hacer, todos podemos tener un manejo organizado y adecuado. Hay que ser juiciosos, como todo en la vida, hay que tener disciplina y juicio. Súper. Por ahí los que estén interesados en estos formaticos, si Sí, quieren nos escriben aquí por el chat y se los podemos enviar al correo sin ningún lío. sí, tengo formato de presupuesto, flujo de caja, 1000 cosas. Ya hablamos del presupuesto, flujo de caja, si quieres avance. Y este es, Eso lo recordemos de esta noche. A mí me parece que si uno a esta hora ya tiene que hacerte como una parada y decir, oíste, ¿qué me quedó de esta hora que estuve conectado? O sea, ¿qué te quedó? Yo quiero que te quede esto, esto. Si te vas a llevar algo y te vas a llegar a tu casa, te preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Esto, por favor. Y es, primero, las finanzas juntas, pero no revueltas. El mismo protagonista, la misma novela, pero no pueden estar revueltas. Establécete un salario por tu tranquilidad, por tu claridad financiera. Conozcamos los detalles de los gastos fijos y mucho más de los gastos hormiga. Controlemos las deudas y establezcamos un rubro de ahorro y o inversión, que fue básicamente todo lo que hablamos. ¿Me puedo saltar una más que la otra? Yo te voy a contestar lo siguiente. Enfócate en tu dolor esta noche. Identifica tu dolor. ¿Cuál es tu diagnóstico esta noche? ¿Qué es lo que te preocupa? Si te están preocupando los ingresos, si te están preocupando los gastos, si te están preocupando las deudas, arranca por ahí. ¿Cuál es tu dolor? Arranca por ahí. Es el consejo que te doy. súper claro. Para recordarles otra vez las charlas que vamos a tener el 23 de agosto, el martes, el 25. Les estaremos pues enviando el link para inscribirnos. Agradecerte, Clau, por este súper conocimiento que vienes y nos traes aquí a nosotros pues como independientes para darnos esa brújula en el velero que navegamos en la vida. Entonces, nada, agradecerles también a todos y a todas las que se conectaron y bueno, súper, ahí Santiago nos está pidiendo el formulario. Te lo mandamos. Claro que sí, por acá Claro, teníamos tu claro que correo. sí, Santiago, de una, sí, ni me ha faltado. Listo, Todo lo que entonces. necesiten a la orden. Tengo 1000 cosas en Excel. A mí me encanta Jugar con inventarme eso. cosas, jugar así, pues mi debilidad es el Excel y inventarme cosas, porque como todo el tiempo he estado aprendiendo y yo, ¿y qué me invento ya? ¿Cómo mejoro tal? Entonces, lo que quieran a la hora, ni rico. Si se Súper. llevan algo, chévere. Bueno, Clau, y a todos, todas, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a subir igual la grabación pues a nuestro canal de YouTube y hasta la próxima. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.